Hola, ¿cómo andan? Vamos a trabajar con el tema magnitudes y un poco con el Stellarium. Y para eso usamos el escenario que tendríamos si hoy a las 19 horas más o menos, 19:03, miramos el cielo hacia el punto cardinal oeste. Tendríamos la constelación de Orión. Recuerden que yo puedo aplicar las constelaciones con esto. Y de esa forma veríamos las estrellas Betelgeuse, Rigel. En el caso de la constelación de Tauro la veríamos más cerca del horizonte, junto al planeta Venus. Y bueno, para recrear un poco la figura de las mismas, recordar que con el tercer botón del panel horizontal podríamos ver las figuras. ¿Ok? Vamos a sacar las figuras, seguimos con las constelaciones y las estrellas. Y bueno, el tema que vamos a hablar es de brillo y magnitud. Por lo tanto, yo acá puedo usar la herramienta de señalización de estrellas y ahí me aparece Betelgeuse con su nombre y algunos nombres más, eh, en este caso nombres árabes, ¿no? Bueno, y acá tenemos nombres de catálogos que según su nomenclatura le ponen la asignación a Betelgeuse. Bueno, como ven dice Alfa Orión, las constelaciones ordenan sus estrellas con letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, hasta la omega, y luego siguen con letras latinas. ¿Tá? Bueno, en el caso de Betelgeuse, nosotros tenemos dos valores acá que son los que me importan. El primero es la magnitud a secas, pero que en realidad es la magnitud aparente, dice 0,45, y el otro es la magnitud absoluta que dice menos 5,47. ¿Ok? Si yo cambiara de estrella, pasara a Rigel, la magnitud sería 0,15 y la magnitud absoluta menos 6,96, casi menos 7. Si yo pasara a Mintaka, ¿sí? Mintaka tiene más 2,4 y magnitud absoluta menos 4,8. Vamos a ir al Aldebarán. Aldebarán tiene 0,85 y magnitud absoluta menos 0,70. Y bueno, podemos buscar alguna otra, alguna de estas chiquititas que apenas se ven. Bueno, esta tiene una magnitud aparente de 4,65. Vean que con ese valor 4,65 apenas se ve en el cielo. Vamos a agrandar un poquito el zoom para meternos aún todavía con valores más pequeños. Esta que vemos acá es una estrella que dice magnitud 7,55. Aprovechen y miren también la magnitud absoluta por ver el dato nomás. Si yo aún me metiera más, probablemente aquí aparecerían estrellas que ni siquiera tienen magnitud. A ver si podemos encontrar otra. Otra, magnitud 9,95. ¿Ok? Entonces, como ven, la magnitud es un número. Bueno, perfecto. Y hay dos magnitudes. Está la magnitud aparente, el primer valor. Este, vamos a ir a Betelgeuse otra vez. Este que dice acá magnitud sola es magnitud aparente. Y tenemos otro valor de magnitud que es la magnitud absoluta. ¿Ok? Esto se repite para todas las estrellas. Vamos a señalar acá esta estrella, Sirio. Esta dice magnitud aparente menos 1,45. Y aprovecho magnitud absoluta más 1,44. A ir a esta otra, Canopus, dice menos 0,65 la magnitud aparente. Su magnitud absoluta es menos 5,53. Pero seguimos quedándonos con el primer valor. Entonces, esta y esta son estrellas que tienen magnitudes aparentes negativas. ¿Ok? Esta otra, Betelgeuse, ya tiene magnitud aparente positiva y Rigel también. Ven que tiene valores que no llevan el signo de menos adelante. Por lo tanto, estas estrellas son, estas dos en particular, son muy especiales y ya les voy a decir diciendo que son las estrellas más brillantes del cielo. Ustedes, si salen a esa hora afuera y miran el cielo en los próximos días hacia el occidente, van a encontrar a Orión con sus dos estrellas. Betelgeuse además es anaranjada, Rigel es azul, y van a encontrar a Sirio, la más brillante de todo el cielo,
nocturno, y a Canopus, que le sigue en brillo, muy cercanas. ¿Ok? Bueno, después eh, de ver lo que es la parte de Stellarium, vamos a salir de él y vamos a ir al texto que yo les puse, pero que yo en algún punto lo mejoré. Muy bien, acá quería ver esto, vamos a bajar. Muy bien, cuando hablamos de magnitud y brillo, o brillo y magnitud, en lo que respecta al brillo, decimos que es el flujo lumínico de la estrella, es la cantidad de luz que vemos. Pero si yo evalúo eso que les mostré, el primer valor dentro de las estrellas de Stellarium, van a ver que ese flujo lumínico está afectado por la distancia. La distancia nos juega un papel negativo frente a la valoración del verdadero brillo de una estrella. Pero tenemos que soportar la distancia cuando miramos el cielo, y por lo tanto vamos a ver los brillos que llamamos aparentes. En astronomía el brillo aparente adquiere un nombre que se llama magnitud. Ustedes vieron que yo dije magnitud aparente y después dije magnitud absoluta. Bueno, una de estas magnitudes es justamente esta, que es aparente. Aparente porque está afectada por la distancia y no nos muestra el brillo real de una estrella. La magnitud aparente es una escala, o es un número, mejor dicho, que oficia como si fuera un cartel, un rótulo, una etiqueta de la estrella. Pertenece a una escala, ¿sí?, de números enteros y decimales, y esa escala la astronomía la establece en este momento de su historia en menos 27 y más 30. ¿Por qué digo eso? Porque si vamos a la astronomía antigua, algunas estrellas no se veían desde Europa, y evidentemente toda la escala de magnitudes estaba, sí, directamente sometida a un juicio arbitrario debido a lo parcial que era la observación del cielo, ¿no? O sea, era parcial porque dicha observación era una observación parcializada por posición geográfica, ¿no? Por latitud, podríamos llamarle. O sea, como teníamos latitudes del norte, los observadores estaban en el continente europeo, ¿sí? Evidentemente estrellas que estaban muy al sur no eran observables. Y a futuro podemos tener instrumentos que nos permitan ver, por ejemplo, estrellas más tenues que la más 30. ¿Por qué digo más tenues? Porque lo otro que viene en color rojo acá dice que esa escala mantiene con el brillo una relación inversa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que los valores negativos de esa escala representan los brillos más intensos, más grandes, y los valores positivos, los brillos más pequeños, los que apenas podemos llegar a ver. Muy bien, entonces, como digo, la magnitud en sí, aunque pertenezca a una escala y tenga un valor numérico, es un rótulo, una etiqueta, un cartel que representa el brillo de la estrella. Muy bien, nosotros tenemos que remitirnos a la historia, y en la historia, ¿sí?, tenemos la intervención de Hiparco, un astrónomo griego que en el siglo II a.C. clasificó unas 850 estrellas. Eso algunos libros dicen que fueron más de 1000, y esas 850 estrellas las clasificó en 6 clases o magnitudes. La primera clase y la sexta clase representan lo que es la
la estrella más brillante para la primera y la sexta clase la estrella menos brillante. Entonces para Hiparco había una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta magnitud según su brillo. Como ven, ahí ya empezamos teniendo un problema. Las estrellas más brillantes tenían el número 1 y las estrellas menos brillantes el número 6. Esa clasificación fue tomada a, eh, a principios de la era cristiana por Claudio Ptolomeo, y Claudio Ptolomeo la imprimió, la integró, la sumó a su libro conocido como el Almagesto o Megale Sintaxis en latín, y esa clasificación perduró durante casi 20 siglos, porque recién hasta 1856 no fue cambiada o no fue mejorada. Y ese es el señor que ven acá, el que trabaja en el mejoramiento, es el legado que le deja la astronomía. Norman Pogson descubre varios asteroides, descubre varias estrellas variables, estrellas que cambian de brillo, pero su contribución sin duda es esto que voy a explicar ahora. Para Pogson, las magnitudes que dejó Hiparco y la forma como la midió a ojo no le servía, y él entendía que la astronomía tampoco, y por lo tanto matematizó, le dio matemática a esa clasificación. Dice, una estrella de primera magnitud sería 100 veces más brillante que la de sexta magnitud, pero las intermedias irían subiendo su brillo en una relación no lineal, sino geométrica. Así se llaman a las progresiones o sucesiones que se van logrando, o sea, cada número se va logrando, multiplicando un número o razón. Acá me quedó un errorcillo. Vamos a sacar, ¿sí?, el error. Entonces, Pogson me quedó corrido, después lo arreglo. Muy bien, entonces, esto es importante. Las magnitudes intermedias tenían valores que se lograban a partir de un número o razón que era multiplicativo. Entonces vean, para Hiparco, la sexta magnitud era el mínimo brillo, la primera magnitud el máximo brillo. Para Pogson, la sexta magnitud valía 1, la primera magnitud valía 100. Pero las magnitudes intermedias eran estos valores que venían acá, o sea, tenían valores de brillo que son estos que ven acá, 2,512, 6,31, 15,85, 39,8, que para recordarlo mejor se redondea a estos otros valores. Entonces, ese número o razón que vemos acá, ¿no?, yo lo voy a señalar con rojo, ese número o razón, nos preguntamos cuál era. Entonces Pogson lo llamó coeficiente, y hoy se lo recordamos a él, o sea, le hacemos honor a él diciendo que es el coeficiente de Pogson, hallando la raíz quinta de 100. O sea que si yo agarro la calculadora y pongo raíz quinta de 100, creo que se pone 5 raíz 100, obtenemos este valor. Hagan la prueba con la calculadora. Por lo tanto, los brillos de las magnitudes que van desde el límite visual, como le llamamos a esto, hasta la primera magnitud se obtiene multiplicando 2,512. Con lo cual, Pogson nos estaba diciendo las magnitudes, si yo tomo una magnitud que es más brillante que la anterior, es 2 veces y media más brillante. La otra es 2 veces y media más brillante, y así sucesivamente, siempre que la anterior. ¿Por qué? Porque para obtener los valores de brillo habría que cada valor de estos que estoy señalando ahora con el cursor, hay que multiplicarlo por este valor que es 2,512. Si ustedes leen el texto que yo colgué, que es más o menos este, pero ahora yo les agregué unas imágenes, lo voy a actualizar, van viendo esto que les digo. Entonces vamos a hacer el repaso con una tabla más
completa, yo tengo que la primera magnitud vale 100 porque, perdón, vamos de abajo para arriba, yo tengo que una sexta magnitud vale 1 porque es el valor que le damos por defecto. Iniciamos eso, ¿tá? Arrancando como unidad la magnitud sexta, ¿sí? Por ser 1 porque se llama límite visual, o sea que con lógica le pusimos el valor 1 porque es lo mínimo que puede ver el ojo. La quinta magnitud la obtenemos multiplicando a 1 por 2,512. O sea que yo acá tendría que poner 1 por 2,512 y me da ese valor. La segunda la obtengo multiplicando 2,512 por 2,512. La tercera 2,512 multiplicado 3 veces. La cuarta 2,512 multiplicado, perdón, la tercera, vamos de nuevo. La sexta, la quinta, la cuarta 2,512 por 2,512, la tercera 2,512 por 2,512 por 2,512, la segunda multiplicando 2,512 4 veces y la primera multiplicando 2,512 5 veces, lo cual nos lleva a una nueva columna que es la potenciación, y yo todo esto que dije acá lo puedo expresar así como ven acá: 2,512 a la 0, la 1, la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Estos valores me dan 100, 40, 16, 6,3, 2,5 y 1, por supuesto con los valores redondeados. ¿Tá? Entonces, esta es la creación de Pogson, ¿sí? Y entonces, Pogson, perfecto, con esta escala nos daba la posibilidad de saber cuánto brillaba una magnitud con respecto a la otra. Como dice acá, entonces, aplicando propiedades de la potenciación, Pogson podía operar con ellas para obtener los brillos de aquellas magnitudes que estaban más allá de los valores de la tabla. O sea, si yo quiero saber cuánto brilla una estrella de magnitud 7, 8, 9, 10 o una estrella de 0, menos 1, menos 2, menos 3, yo puedo operar con esa tabla. Porque bueno, hoy, después de haber mirado todas las estrellas del cielo y todos los astros del cielo, incluidos los planetas, la luna y el sol, me encuentro con que hay valores como la estrella Sirio, que tiene menos 1,4, que se la mostré recién, la luna, que tiene menos 12,6, y el sol, que tiene menos 26,8. Y todavía tengo valores mínimos como la magnitud más 30, que es la magnitud de la galaxia más tenue que podemos captar, la más lejana de todas, usando el telescopio Hubble y el Keck. Ahí lo tienen. ¿Tá? Estos serían las magnitudes aparentes de los astros más brillantes del cielo. Así que acá tienen al Sol encabezando la lista de brillos con su magnitud más pequeña, la menos 27, la luna llena con su magnitud más pequeña, la menos 13, Venus menos 4, Júpiter menos 3, Marte casi menos 3 también, menos 2,8, Sirio, la estrella más brillante nocturna, menos 1,45, Canopus menos 0,7 y así para abajo. Saturno menos 0,3, el planeta cuando brilla en su momento más esplendoroso. Después tengo el límite visual, más 6, límite del binocular, usando un par de binoculares, más 9. Un telescopio de 1 metro llega a magnitud más 20 y un límite, y el límite instrumental, como les conté recién, con los telescopios más grandes del mundo, está magnitud más 30. Entonces dice, veamos, si nos pidieran hoy calcular la razón o diferencia de brillo entre una estrella de magnitud 1 y otra de 6, seguramente ninguno de nosotros necesitará calcularlo, porque mira la tabla esta que está acá y se da cuenta que entre la 1, la 6 y la 1 hay 100. El brillo, esta diferencia es 100. ¿Cuánto se diferencia una estrella de magnitud sexta que una de 1? Bueno, la de 1 es 100 veces más brillante. Pero si no lo supiéramos eso, Pogson nos dejó esta fórmula para calcularlo. La razón de brillo entre dos magnitudes, que se puede expresar como el cociente entre la magnitud más brillante y la menos brillante, es igual a 2,512, el coeficiente de Pogson, elevado a la diferencia de magnitudes entre las dos estrellas o los dos astros.
Entonces ustedes acá tienen que la fórmula que ustedes tendrían que usar es esta. ¿Tá? A veces acá nos damos un cociente, ponemos un número estrictamente, y entonces yo acá tendría que poner 2,512, ¿sí? Elevado a la magnitud más brillante menos la magnitud, perdón, dije mal, elevado a la magnitud más grande menos la magnitud más chica, porque acá está la condición que cumple esta fórmula. Siempre este valor M2 tiene que ser mayor que M1. Entonces, si yo tengo que calcular el brillo entre la 6 y la 1, uso esta fórmula nuevamente y acá es la operación, acá está el álgebra que uso en el coeficiente 2,512 elevado a la 6 menos más 1, 2,512 a la 5, eso me da 100. ¿Tá? Otro ejercicio, si fuera Júpiter y Saturno, los dos astros que yo al observar su brillo quiero saber la diferencia que tienen, aplico la misma fórmula, mantengo la condición de que M2 tiene que ser mayor que M1 y de esta manera tengo 2,512 elevado a la menos 0,3, porque este es el número más grande, menos 3. Eso me da, como menos por menos da más, 2,512 a la 2,7, y eso me dice que Júpiter cuando brillan y Saturno cuando brillan en su máximo esplendor se superan en 12,2 brillos, o sea que Júpiter es 12 veces más brillante que Saturno. ¿Tá? Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿por qué Pogson se le ocurrió este tipo de matemática? ¿Por qué usó una progresión geométrica con una razón o coeficiente para valorar la diferencia de brillo? Bueno, eso se lo debemos a los médicos y en particular al señor Weber y Fechner, Ernest Weber y Gustav Fechner, que en estos años que ven acá encontraron una relación importante al estudiar cómo perciben los sentidos en el ser humano. Visión, tacto y oído y audición, ¿no? Los tres sentidos que ellos estudiaron. Y ellos encontraron que la sensación crece aritméticamente, mientras que el estímulo lo hace geométricamente o logarítmicamente. Parafraseando la ley, diríamos, para nuestro caso, mientras la sensación de los cambios de magnitud crece aritméticamente, o sea, sumativamente, la sensación o sea, la diferencia entre la 5 y la 6, la 4 y la 6, la 3 y la 5, la 1 y la 6, la que ustedes quieran, el estímulo de brillo estelar percibido, o sea, lo que capta mi ojo por la visión, que en realidad es el ojo y el cerebro, lo hace geométricamente, o sea, multiplicativamente. Entonces acá yo le explico, para que la sensación se incremente una cantidad determinada equivalente a una magnitud, el estímulo que la provoca debe crecer 2 veces y media, o sea 2,512, y eso hace que a brillos mayores el ojo necesite mayor estímulo de luz para percibir el cambio de una magnitud. ¿Ah? Entonces, la forma de la curva es la de una función logarítmica o exponencial, que eso lo van a ver en matemática. Al aumentar el brillo de la estrella, o sea, bajar la magnitud, el valor de brillo se eleva cada vez más alto, como se ve claramente en las magnitudes más pequeñas. La cantidad de brillo que necesito para tener la sensación de un cambio de una magnitud es cada vez mayor. Entonces acá ustedes tienen, ¿sí?, la curva donde aquí abajo están las magnitudes. Agranden más esto, lo pueden agrandar ustedes con el zoom de la pantalla en el texto. Estos son los valores de brillo, acá hay valores muy grandes y los saltos que pega cada uno de los astros. ¿Tá? Acá me quedó medio corrido esto, después yo se lo voy a corregir porque tuve que adaptar la imagen. Me indica que, bueno, que a magnitudes menores los saltos que va pegando el estímulo, o sea, la luz, es cada vez mayor.
¿tá? Y acá tienen la sensación de brillo de una magnitud 6, el mínimo visual, en la medida que la magnitud va disminuyendo. Van viendo acá cómo el círculo que representa la cantidad de luz que entra a mi ojo comienza a crecer cada vez más. Y cuando llego a magnitud 1, tengo un círculo enorme. O sea que si yo equiparara la superficie del círculo como la sensación visual que recibe mi ojo, noten que hay una diferencia notoria entre la magnitud 6 y la 1, aunque estas primeras magnitudes tienen una diferencia muy pequeña. Cuando yo salto a la 0, ya me encuentro con este círculo que no lo puedo completar porque la aplicación con los que lo creé ya no lo podía generar completo. Y si salto a la menos 1, vean cómo va, está avanzando. Imagínense la menos 2. La menos 2 sería un círculo enorme, más grande que todo el sector este de la tabla, ¿no? Toda la celda de la tabla. Y si sigo a la menos 3, ya me ocuparía más que la hoja, el ancho de la hoja, y así sucesivamente. Entonces, si llego al Sol, por ejemplo, ¿qué magnitud, qué valor de brillo tendría? Entonces yo le voy a pedir calcular el brillo que tendría el Sol con respecto a la estrella, perdón, a las estrellas del límite visual. Entonces ustedes, ¿cuál que tendrían que considerar? La magnitud M2 sería la 6, la más grande, o sea, el límite visual. Y acá hay que poner M minúscula, la M1 sería menos 27, el Sol. Entonces les dejo planteado esto para que ustedes calculen, ¿sí?, con la fórmula que está más arriba, la diferencia de brillo. Y bueno, va a dar un número muy grande. Utilicen la tecla techito, que es una flecha para arriba. ¿Está? O sea, utilicen eso. Entonces ponen 2,512 elevado con techito a chan chan. Ahí ustedes tienen que averiguar. ¿Ok? Que pasen bien, nos vemos en